presentes, tengan todos y cada uno de ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos al diplomado Sistemas Integrados de Gestión. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema muy importante. Nos toca el módulo Conceptos Básicos en Calidad Alimentaria. Y en esta oportunidad tenemos la participación de una profesional muy experimentada en el tema. Se trata nuevamente de la doctora Marta Tipaqui Rejas. Aquí lo recibimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya muchos de ustedes me conocen. Disculpen que estoy un poquito fónica. El clima en Lima no está tan rico como lo tienen ustedes acá con un solcito. Vamos a ver lo que se refiere a la parte de calidad alimentaria. Netamente el término que actualmente estamos utilizando, el término de inocuidad, ¿no? Anteriormente todo lo que se manejaba referencia a calidad inmiscuía la parte de lo que se refería a la parte organoléptica, cómo veíamos el producto. Ahora tenemos un concepto muy particular que deriva de una norma internacional que también lo tienen en sus módulos, que es la norma ISO 22000. Entonces vamos a comenzar con el módulo de calidad. Cuando hablamos de calidad tenemos dos términos que manejar, ¿no? Indicamos que tenemos una totalidad de características de una entidad que le otorgan, dice, su actitud para satisfacer las necesidades establecidas de forma explícita e implícita. Es así como se comenzó a derivar los dos términos denominativos con respecto a calidad propiamente dicha e inocuidad. Porque si vamos a hablar de calidad, dice, explícita es lo asignado, es lo que ustedes le colocan al producto para seleccionarlo y para querer, vamos a decir, ustedes quieren una manzana en el supermercado, ustedes le ven diferentes características, vamos a decir, el color, la textura, no sé, el brillo, diferentes características que ustedes le imparten al producto para adquirirlo. En este caso sería la característica, la calidad explícita, lo asignado al producto. Pero la parte implícita es lo inherente. Cuando nosotros compramos esa manzana, en la vida vamos a creer que la manzana nos va a hacer mal, o la compramos creyendo que nos va a causar una enfermedad, nos va a causar alguna molestia. No, simplemente, inherentemente, indicamos que es un producto que va a estar apto para el consumo humano. Y es así como se van derivando los dos términos. Dado estos dos términos, también deriva la parte de la calidad comercial, que hablamos de lo asignado, ¿no? La calidad asignada, y la calidad sanitaria, que es lo implícito, lo que decimos que ya está dentro de las características que para nosotros debe tener un producto. En lo que se refiere a la calidad comercial, es netamente la calidad propiamente dicha, y lo que hablamos de calidad sanitaria es lo que actualmente denominamos inocuidad. Como indicamos inicialmente, ¿no? Nosotros no adquirimos un producto si no le vemos las características esenciales. Vamos a decir, vamos a una pastelería a comprar una torta, ¿no? Si nosotros vemos que quizás la torta se ve mal, se ve quizás seca, no tiene quizás el aroma que ustedes quisieran, diferentes características que ustedes quisieran tomar, ustedes no la compran, solamente compran lo que para ustedes la calidad comercial sea una garantía para ustedes. Entonces, por lo tanto, indicamos que la calidad comercial siempre va a estar asegurada, ¿no? Ahí tenemos algunos productos. Pero ¿qué pasa con la calidad sanitaria? Lo que llamamos nosotros inocuidad. Eso es algo que nosotros lo determinamos como que ya viene en el producto, que en realidad no vamos a tener ningún problema de salud. Aquí está exactamente lo que hablamos sobre inocuidad alimentaria, ¿no? Indica que asegura que el consumo de los alimentos no cause daño a la salud de los consumidores. ¿Por qué hablamos de asegurar? Habíamos conversado cuando habíamos tomado el módulo del 9001. En el caso de un sistema ISO 9001, hablamos de un sistema que es voluntario. Nosotros, si queremos implementarlo en una empresa, lo implementamos voluntariamente porque queremos mejorar la organización, porque es parte del trabajo de una empresa, porque el cliente nos lo requirió, por diferentes características, porque simplemente quizás queremos documentar nuestro trabajo, diferentes alternativas. En el caso de inocuidad, hablando simplemente de un sistema de inocuidad, no de un sistema de gestión de inocuidad, lo hacemos porque aseguramos preventivamente la calidad sanitaria de un producto, a lo cual denominamos inocuidad alimentaria.
Pero esta parte de la inocuidad alimentaria tiene algo muy importante, que es el uso previsto del producto. Muchas veces vemos que muchos productos tienen muchos problemas. ¿A qué llamamos el uso previsto? Nosotros, dentro de las etiquetas, que ya sabemos que tienen un estándar para manejarlo, indican, por ejemplo, quién lo puede consumir y cómo debe ser consumido. Muchos productos indican refrigerado, muchos productos indican conservar en un lugar seco, conservar en un lugar después de abierto, conservar refrigerado, diferentes características que si no la tomamos en cuenta no estaríamos asegurando la inocuidad. ¿Sí? ¿Se comprende hasta ahí? ¿Tienen alguna consulta? Ok, listo. Para terminar el concepto de inocuidad alimentaria, el concepto exacto que les he dado con respecto al uso previsto es determinado exactamente por el manejo que indica la norma ISO 22000. Y para aclararles el término, cuando hablamos de un sistema de inocuidad normal, un sistema de inocuidad que debe tener toda empresa, porque hay que identificar que el sistema de inocuidad es un sistema obligatorio para todas las empresas que producen alimentos. En este caso tendremos normas legales nacionales. Normas legales nacionales que ¿quién las regula? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan? No importa si nos equivocamos, todos hemos venido a aprender hoy día. ¿Ah? De copia polla, DIGEMIT es parte de farmacéuticos, productos nutracéuticos, por ejemplo. DIGESA, muy bien. DIGESA maneja todo lo que se refiere a productos industrializados. Y ahora tiene el apoyo de SENASA. SENASA ve todo lo que se refiere a los procesos primarios. El tema de los procesos primarios es algo ambiguo, les cuento. ¿Por qué ambiguo? Porque en este caso DIGESA toma todo lo que se refiere a productos que han sido procesados. Nosotros hablamos, si vamos a hablar de un proceso, ¿creemos que el picado es un proceso? ¿Qué dirían ustedes? ¿Sí? Sí sería un proceso, ¿no es cierto? ¿El pelado un proceso? Sí, ¿no es cierto? Bueno, para DIGESA no es un proceso. No es un proceso, por lo cual es entidad de SENASA. Esa es la forma particular que han determinado, ¿no? Ellos indican en el alcance de su trabajo que DIGESA solamente maneja productos procesados, eso es lo que indica, pero no la parte de la producción primaria, en las cuales, por ejemplo, vamos a decir, tenemos esas verduras picaditas que llegan a los supermercados ya listas y que nos mejoran la vida a todas las personas que queremos cocinar rapidito, ¿no? Esos productos que no tienen ningún tratamiento químico, hablemos, y ahí es lo que quiero recalcarles. Al hablar de tratamiento químico no quiere decir que tenga conservantes. Al hablar de tratamiento químico es, por ejemplo, hay productos que son desinfectados. Y ese producto, si es desinfectado como un producto aprobado para la industria alimentaria, ya viene a ser para DIGESA un proceso. Es por eso que actualmente cada vez que se va a emitir un registro sanitario y se va a hacer una evaluación técnica de un producto, ya no simplemente uno va y lo presenta, sino tiene que hacer una evaluación técnica previa del flujo del trabajo del producto, para en este caso ver si el producto pertenece a SENASA o pertenece a DIGESA. Entonces esa es ahora la diferencia que se está manejando. Obviamente que si tienen procesos de transformación, pasteurización, etcétera, etcétera, obviamente pasan por parte de DIGESA. Más que todo les he querido explicar cuál es la etapa de transición que hay entre SENASA y DIGESA. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Quedó claro? Ok. Cuando hablamos de la cadena alimentaria, nosotros manejamos siempre la base de manejar productos primarios, que son los agrícolas, los productos de alimentos para animales. Anteriormente esta parte no entraba en la cadena alimentaria, simplemente era una parte en la cual era revisada, pero no exactamente controlada. Los productos exactamente para alimentos primarios, que ya son los mínimamente procesados que les llaman, los fabricantes de alimentos tipo 1 y 2, ¿en qué se diferencian? En la calidad industrializada que tienen, en términos generales, por decir algo. Los comerciantes mayoristas, minoristas y servicios de alimentación. En el actual documento que tenemos como norma base del sistema de inocuidad, el Decreto Supremo 007 del año 98, no indica como alcance su alimentación, porque en su documento en alguna parte deroga
la norma 019 del año 81, en el cual ingresaba todo lo que se refiere al servicio de alimentación. Pero en este caso, recuerden que tenemos una ley de inocuidad. Y hablando de lo que se refiere a una pirámide documentaria, una ley de inocuidad va a ir encima de cualquier norma, resolución, directriz, cualquier norma. La ley siempre va a ir arriba. ¿Y qué dice la ley de inocuidad? La ley de inocuidad aplica a todas las empresas u organizaciones que estén encargadas de producir alimentos. Todas. No importa si no está en el alcance de la 007, no importa si no se completó el alcance en la 363, no importa. Encaja todo. Para hacer esa actualización, la derogatoria del 007, que Digesa promete va a salir en este mes, está en revisión desde el año 98. Indica hasta las empresas que hacen buffets. Porque, por ejemplo, ¿cuántas veces no ha habido intoxicaciones porque personas se han ido a una fiesta? Y bueno, la comida estuvo helada, pasó algo con la mayonesa, etc. Bueno, ya dije, eso también lo incluía en el alcance. Entonces, esos son algunos términos que han cambiado con respecto al manejo de la normativa de inocuidad. Si también vamos a hablar con respecto a una particularidad de la ley de inocuidad, es lo que indica. Ellos, en la ley indica de que estas empresas que producen tienen que garantizar la inocuidad del producto. Así estas determinaciones, estos requisitos no estén en la normativa legal nacional, por lo cual indica que el alcance de evaluación puede regir a cualquier norma aplicable a fin de controlar cualquier peligro para la inocuidad. Ejemplo, nosotros como ley nacional no tenemos el manejo de residuos de insecticidas, ¿no? ¿O tenemos alguna norma para residuos de insecticidas? No tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la base que nos podemos llevar? Es el Códex. El Códex tenemos el manejo de los límites de residuos de insecticidas, límites de residuos de productos veterinarios, de ahí nos podemos llevar. Y así en general, cualquier normativa en el cual nosotros indiquemos el tema de un peligro para la inocuidad, vamos a tomarlo de una reglamentación, no importa que sea de fuera. Principalmente las normativas que siempre vamos a tomar va a ser del Códex y de la FDA. ¿Por qué? Porque hay que recordar que esas dos identidades son la base de la normativa nacional que nosotros estamos utilizando actualmente. ¿Sí? ¿Se comprendió hasta ahí? ¿Todos claro? Ok. Para manejar la parte de toda la cadena alimentaria, también estábamos viendo de que se tiene que manejar otra parte, que es la parte de lo que se refiere a los productos insecticidas veterinarios, drogas veterinarias, y con lo que se refiere a ingredientes y aditivos, ahora es sumamente controlado. Hay que recordar de que si utilizamos un término toxicológico para hacer un control de un peligro de inocuidad, la toxicología indica que la dosis hace el veneno, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si la dosis hace el veneno y nosotros no controlamos un aditivo, ¿qué hacemos? Hacemos la teoría de la acumulación, ¿no? Va acumulándose en el cuerpo. Ahora, actualmente, se está controlando esa parte. Anteriormente, cuando nosotros vamos a hablar de algo que se va a tocar más adelante, hablamos de un sistema HACCP. El HACCP era un documento que era así, grandísimo. Pero ¿qué peligros encontrábamos? Solamente microbiológicos. Químicos, podemos decir que podían entrar los fertilizantes, podían entrar los productos químicos de limpieza, pero nunca nos podíamos hacer la evaluación técnica de la parte de aditivos, la cual es muy importante. Por ejemplo, vamos a decir el uso de los sulfitos, que eso en realidad es muy importante manejarlo. Hay que tener en cuenta que no tenemos una reglamentación que prohíba determinantes de productos aditivos, pero sí tenemos la particularidad de controlar que no se conviertan como un peligro para la inocuidad, ya sea inmediatamente o a largo plazo. ¿Ok? ¿Sí se entiende? ¿Por ahí arriba también? ¿Sí? ¿Todos? ¿Han venido hoy día con ganas de conversar o de estar muditos? Todos vamos a conversar, si no me preguntan, entonces no voy a saber qué quieren saber. ¿Algunos tienen una pregunta? ¿Ninguno? Ok. Otra parte de manejar la inocuidad indica, no es la certeza práctica de que un alimento o ingrediente utilizado en una cantidad o de manera acostumbrada y razonable no será causa de una lesión o daño en el consumidor. Si nosotros leemos bien el concepto, hay que tomar dos partes importantes en lo que habla en una cantidad. ¿Por qué en una cantidad? Asociando lo que previamente les he estado diciendo con respecto a la parte de aditivos, es importante controlar la cantidad de aditivos que utilizamos.
Por ejemplo, también es importante controlar y validar el uso de los desinfectantes que utilizamos. ¿Ok? Obviamente, al manejar la parte de manera acostumbrada, ahí hablamos del uso previsto de los productos. El uso previsto de acuerdo a lo indicado en su rotulación del producto. ¿Qué es lo que va a derivar al momento de manejar un sistema de inocuidad? Hace un momento les había dicho que tenemos normalmente manejo de dos tipos de sistema. El sistema de inocuidad netamente pegado a lo que se refiere a la normativa legal nacional. La normativa legal nacional no te dice tengo un control de documentos. No nos dice, simplemente nos dice maneja tus documentos y registros, nada más. Es lo que nos indica el HACCP propiamente. La normativa nacional nos dice realiza la mejora continua, en ningún momento nos lo dice. Pero si nosotros aplicamos un sistema de gestión teniendo los lineamientos, no necesariamente vamos a decir que vamos a cumplir un ISO 22000, pero sí podemos tomar los lineamientos del sistema de gestión para poder hacer el manejo del sistema de inocuidad. ¿Cómo? Manejando la parte de gestión. ¿Recuerdan cuando conversamos del ISO 9001, hablamos que había procedimientos que eran obligatorios? ¿Recuerdan cuáles eran? No me digan que no recuerdan, el modo lo llevaron conmigo, yo se los conté. No me digan que no se acuerdan. ¿Se acuerdan o no se acuerdan cuáles eran los obligatorios? Sí se acuerdan y no me lo quieren contar, tengo la idea. Bueno, los principales, lo que se refiere al control de documentos y registros. Ese documento nos va a ayudar a que toda la documentación de la empresa sea manejada de la misma manera y controlada al momento de hacer el manejo. ¿Por qué es importante esto? Vamos a decir, ustedes son jefes de calidad, son jefes del área de inocuidad, etc. Y ustedes no van a vacaciones, una semana. Se queda su asistente, pero quien sabe hacer el manejo de un determinado proceso son ustedes. Si ustedes no lo tienen documentado, validado adecuadamente, el proceso no va a ser llevado de la misma manera. No va a manejar la estandarización de su trabajo. Podemos garantizar de que todos los procesos que nosotros llevemos tengan la misma forma, teniéndolo documentado, porque así un personal no tenga claro cómo se ve el proceso, va a tomar el documento y va a poder revisarlo, porque va a saber que ese documento es validado. Recuerden que siempre un documento de gestión, al final, en la parte final, tiene que marcar la validación del documento, lo cual indica que sí, que está dando constancia, que es adecuadamente a lo que se está trabajando en el momento. ¿Ok? Otro, por ejemplo, que podríamos manejar es el tema de los productos no conformes, que sí manejamos productos no conformes, pero con el tema de evidenciarlo, de saber cómo lo controlamos, pero también tenemos que saber cómo hacer el manejo, cómo vamos a rescatar esta información para que no vuelva a suceder. Entonces, cosas como esas nos ayudan manejando un sistema de inocuidad con algunos lineamientos de gestión. Obviamente, en el sistema de gestión de la inocuidad que evoca la norma internacional ISO 22000 tiene muchas particularidades más, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de las contingencias de emergencia, hablamos también de la prevención de contaminación cruzada, entre otras cosas. No necesariamente podemos llegar a ese límite, porque esa parte, por ejemplo, no nos las pide la normativa nacional, pero sí sería importante que puedan hacer que estos documentos sean un poco más formales para manejar también el tema de mejora continua. Entonces, derivando esos dos conceptos que hemos conversado, hablamos de que este sistema siempre va a ser preventivo. En el sistema, lo que se refiere al sistema de inocuidad legal, la prevención tanto para los dos va a ser la misma. Evaluación, ¿por qué? Porque van a ir revisando, van a controlar. Vamos a prevenir que haya fallas internas para que en este caso tengamos una buena comunicación entre el cliente y el proveedor, para que en este caso no tengamos mayores quejas u otros. Por ejemplo, aquí les he colocado la evolución en una parte de lo que se refiere a inocuidad. Definitivamente ha evolucionado bastante con respecto a los términos que inicialmente eran simplemente inspección, el HACCP en las diferentes formas que se han manejado. El HACCP definitivamente inició con lo que se refiere, particularmente hablando de técnica, con lo que maneja la FDA, términos diferentes a lo que maneja el Códex, porque cada uno deriva el análisis de peligro diferente. Porque el Códex deriva el análisis de peligro en general, los peligros físicos, químicos, biológicos, pero en el caso del Códex lo hace un poco más técnico, un poco más evaluativo. Por eso, cuando ustedes implementan un ISO 22000,
no van a manejar el HACCP de acuerdo netamente a la 449, la van a manejar de acuerdo a los términos del códex, porque el término del códex tiene una evaluación técnica. Para adelantarles un poquito, la parte de lo que se refiere al HACCP en el ISO 22000 les pide tener la información de la evaluación del análisis de peligro, luego cuando le piden el FDA de la normativa legal. Entonces son cosas que diferencian y por lo cual ha ido evolucionando. Ya cuando hablamos del HACCP, ya inmiscuido con los términos del códex y el ISO 9001, que es un 22000, es la mezcla de estas dos partes. ¿Por qué? Porque mezclamos la parte de gestión con la parte netamente de inocuidad, pero eso no quiere decir que sea lo único. No es lo único, porque tenemos términos particulares que tenemos que añadir a este sistema para que se convierta en un sistema que pueda ser certificable. Hay que también tener en cuenta que inicialmente la norma ISO 22000 no era certificable. ¿Alguno de ustedes se acuerda por qué? ¿Ha escuchado algo porque inicialmente no era certificable la 22? Hoy día no quieren conversar, ¿no? El otro día sí estaban preguntando, ahora no preguntan. Bueno, la norma ISO 22000 inicialmente no era certificable por el término que el sistema de requisitos no estaba exactamente claro cuáles eran los requisitos que se tenían que cumplir para que esos estén inmersos en el sistema. Simplemente indicaba al final, pueden tomar las normas códex, y en la parte del punto 7, donde habla el sistema de requisitos, te decía, ¿no?, instalaciones, edificaciones, limpieza, etcétera, pero no te decía cómo. Es por eso que posteriormente salió un documento llamado el PAS 220, que actualmente se ha convertido en una norma ISO, lo cual, teniendo la mixtura del ISO 22000 para esa norma internacional ISO 22002-1, se ha convertido en un nuevo estándar de inocuidad, que es el FSC 22000. Si le estoy dando más o menos ese tema es para que vean de que en el ISO 22000 no es que se haya quedado inmersamente la inocuidad, y si no se lo he colocado ahí es que por el momento en el Perú no se maneja en general como un tema certificable el FSC 22000. Prácticamente sí, porque todas las empresas que implementan ISO 22000 manejan el sistema de requisitos que ha sido determinado en la norma ISO, que tiene como base el PAS 220. Pero certificable en el Perú todavía no se ha generalizado, no se ha estandarizado el manejo de esta norma. ¿Por qué? Porque si la ISO 22000 es una norma exigente, la FSC 22000 es mucho más exigente. Entonces son términos de que impiden quizás que algunas empresas tengan esta certificación. Bueno, ahí tienen las normas obligatorias nacionales. Bueno, si hablamos de la calidad de alimentos, de los términos de inocuidad de alimentos, para poder llegar a un sistema completo, un sistema HACCP de normativa legal, lo cual es requisito indispensable de acuerdo a la 449, necesitamos tener pilares para llegar a ese HACCP. Nosotros no podemos hacer un HACCP si este documento no tiene como base las buenas prácticas de manufactura, el programa o los principios generales de higiene, la parte de limpieza y desinfección y los procedimientos prerequisitos que algunas veces los toman como los procedimientos operativos estándar, que es en este caso el SSOP. ¿Por qué son la base? Cuando nosotros manejamos la parte del análisis de peligros, actualmente DIGESA pide que en el análisis de peligros seamos muy exactos. Anteriormente, por ejemplo, podíamos decir peligro biológico, poníamos 3 microorganismos y poníamos medidas de control, ppm, pph. Normalmente es como veíamos los HACCP anteriormente, ahora no. La evaluación del análisis de peligro es por microorganismo, por peligro. Si nosotros indicamos de que son 3 peligros, tenemos que hacer la evaluación para cada uno. Por decirles algo, vamos a decir que el peligro sea coliformes totales. Nosotros indicamos medidas de control, vamos a decir pph. No podemos hacer eso. Tenemos que indicar qué documento es la que va a garantizar que no tengamos este peligro. Y ahí tenemos que colocar exactamente cuál es. Es por eso de que se han convertido en los pilares del HACCP. Porque si nosotros... Dime. ¿Los procedimientos operativos estandarizados es lo mismo que LS? No, les estaba aclarando que normalmente los procedimientos operativos estándar los manejan como los programas prerequisitos, porque ahí manejan el tema de capacitación, manejan el tema de calibración, mantenimiento preventivo y XX procedimientos
maneja CAR, lo maneja como desee, ¿no? Como le parezca más práctico. A mi concepto prefiero manejarlo como programa prerequisitos, porque así la empresa se enfoca a manejar hacia un ISO 22000 y no tiene que hacer un cambio del sistema al momento que implementar un ISO 22000. Más que todo es un tema práctico, es un tema que deba ser así. Para seguir con el tema de HACCP. Para llegar al HACCP tenemos que tener bien claro y bien definido que la parte de las bases prácticas para llegar al HACCP hayan sido validadas. No podemos decir que vamos a hacer un manual HACCP, un sistema HACCP, plan HACCP, como ustedes lo quieran llamar, si no, por ejemplo, si no hemos validado las concentraciones utilizadas para desinfectar un producto, si no hemos validado la temperatura necesaria para, digamos, en cocción de un producto, etcétera, etcétera. Todo lo que se refiere a los parámetros, vamos a hablar también de los procedimientos de control operativos, todo lo que se refiere a los pilares tiene que estar validados. ¿Qué significa validar? Asegurar de que el método sea el adecuado, ¿no es cierto? Y obviamente verificarlo con una frecuencia adecuada. Entonces, para tener un HACCP adecuado, vamos a tener que llegar con unas bases también sólidas. Anteriormente encontrábamos HACCP que tenían 5 o 6 PCCs. Qué difícil es manejar un HACCP con tantos PCCs, porque ahora tenemos requerimientos particulares para eso, que ya lo veré en el módulo de HACCP. Pero algo particular que tiene con respecto a actualmente los HACCP, que hay HACCP que no necesariamente tienen que tener un PCC. Hay HACCP que no tienen PCC, que simplemente tienen PC. ¿Por qué? Porque quiere decir que han garantizado que toda la parte de lo que se refiere a los programas de general de higiene, MPM, limpieza y prerequisitos, ya han controlado cualquier peligro que pueda llegar al producto. Entonces, de alguna manera es una parte muy práctica, porque hay que recordar que si tenemos un HACCP, si tenemos PCC, la concentración de información y de personal que necesitamos para controlarlo es bastante. Y si podemos garantizar que podemos controlarlo previamente, sería muy práctico para la empresa y muy práctico operativamente también. ¿Tienen alguna pregunta sobre eso hasta ahí? ¿Nadie? Bueno, ya hablando de un sistema de gestión, hablando determinantemente como un lineamiento, no necesariamente como una ISO 22000, ha sido tomado de la fuente de la norma, dice, proporciona un grado de formalidad operativa dentro de la organización, un marco para identificación de peligros y evaluación de riesgo. En el caso netamente de un sistema de gestión, ustedes solamente no analizan los peligros, sino también evalúan el riesgo, evalúan qué tan fuerte puede ser el riesgo, no simplemente teniendo una idea, una casuística, una lectura, no, tienen que ir un poco más allá. Por eso, como les dije anteriormente, para el ISO 22000 les piden que tengan la información que garantice el análisis de peligros que han realizado. En el caso de un sistema de inocuidad no es así, no le piden esta parte. Lo que se refiere también a un sistema de gestión de inocuidad, nos proporciona un marco para la toma de decisiones y la mejora basada en hechos. ¿Por qué? Porque dado que vamos a manejarlo como una mejora continua, nos va a permitir tener información de cómo ir ajustando y mejorando cada parte del trabajo de este sistema, utilizando obviamente la parte del ciclo de Deming, que ya ustedes lo revisaron en un módulo anterior y también conmigo. Obviamente es un sistema auditable, con información objetiva. En el caso del ISO 22000, para hacer una auditoría, a diferencia de hacer una inspección con respecto a inocuidad, en una inspección nosotros buscamos tener hallazgos para saber en realidad si tenemos un hallazgo que puede ser probablemente no conformidad o simplemente una observación. En el caso netamente de la auditoría, simplemente van a ir y le van a preguntar, ¿tienes? Sí, ¿no tienes? No, así de simple es la auditoría. Es bastante práctica y la parte técnica es bastante más fácil de llevar, dado que la evaluación documentaria permite de que la parte objetiva de la toma de decisiones y la información de análisis de peligro dé la información para ver si están preparados para una certificación o no. ¿Para qué se hace un sistema de gestión? ¿Por qué no un sistema de inocuidad solamente, no? ¿Por qué? Porque tiene beneficios tangibles para la organización y brinda confianza a los clientes y a otras partes interesadas. Debido a que habíamos visto que el título del módulo es ver los conceptos más importantes de lo que se refiere a calidad alimentaria, algo muy importante es el manejo del manipulador de alimentos. Nosotros no podemos tener un sistema de inocuidad si no sabemos que el principal foco de contaminación
es el llamado manipulador de alimentos. Cuando hablamos de manipulador de alimentos, dice, es la persona que está en contacto con los insumos y o alimentos de manera directa o indirecta. Hay que recordar que tenemos manipuladores directos y manipuladores indirectos. Por ejemplo, ¿recuerdan cuál es una de las diferencias para saber qué tipo de manipulador, un directo y un indirecto? ¿Recuerdan cómo lo manejan en sus plantas? Según ustedes, ¿me puede dar un ejemplo? ¿Es tu nombre, disculpa? Doris, ¿tú trabajas en una empresa de alimentos? Te salvaste. A ver, yo no creo que ninguno de ustedes trabaja en una empresa de alimentos, hoy ya no quieren hablar. ¿Quién dijo yo? Porque escuché. ¿Quién trabaja en una empresa de alimentos? ¿Puede levantar la mano? ¿Nadie? ¿Nadie trabaja en una empresa de alimentos? No, la última vez que yo estuve editando el módulo había bastantes que trabajaban en una empresa de alimentos. ¿Nadie? Bueno, no quieren hablar todavía ustedes. La diferencia entre un manipulador de alimentos, directo e indirecto, radica en muchas cosas. Recuerden que el directo va a ser el que tenga contacto constante con el producto alimenticio, y por lo cual el manejo de la salud de este personal y los controles que se tengan va a ser más exhaustivo. Por ejemplo, un carnet sanitario para un manipulador de contacto directo solamente tiene una vigencia de 6 meses, mientras que algunas instancias para un manipulador de contacto indirecto o manipulador indirecto, como le dicen, puede tener una vigencia hasta de 1 año. Eso obviamente depende de las instancias que lo manejen, pero son 2 cosas que normalmente se manejan. ¿Quiénes pueden ser los manipuladores de contacto indirecto? Los choferes, ¿no? Los que llevan el producto, los que los manejan, porque si bien es cierto, vamos a decir, pues el producto está en una caja, vamos a decir que el producto está empacado adecuadamente, tiene no solamente un envase primario, sino también un secundario. Entonces, con mucha más razón, siempre muchas empresas dicen, no, pero si no le va a pasar nada, tiene 2 empaques, no se va a contaminar. Pero ¿qué pasa si el chofer no sabe el manejo de las BPM y dentro de la tolva donde va el producto coloca pues unos envases de productos químicos y coloca el producto en el piso y se cae un poco el producto? Habría contaminación, ¿no es cierto? Porque se humedecería la caja, el producto se malogra. Son términos importantes que debe conocer el manipulador para saber cuál va a ser el manejo del producto. Recuerden que somos un sistema preventivo, no quiere decir que vamos a esperar que suceda para que recién vamos a tomar acción sobre ese trabajo. Si hablamos con respecto a la SEO y presentación del personal, hay 2 puntos muy importantes, ¿no? El tema de la protección e higiene del personal. ¿Por qué es importante? Porque ya hemos dicho que el mayor factor de contaminación es el personal. Entonces, si el personal no se asea todos los días, no vamos a tener el control de su salud, ¿no es cierto? Curiosamente, en el checklist de Digesa, actualmente hay una preguntita. Dice, ¿el personal de planta o de la empresa presenta olores extraños? ¿Sabían eso? Dice ahí. Yo sé que a veces es incómodo porque incomoda susceptibilidades de muchas personas, principalmente en la época de verano, ¿no? En la época de verano las personas están en un área calurosa, suda, se incomoda, pero es un término que se ha cogido. ¿Por qué? Porque quiere decir para ellos que es una forma de saber que en realidad no ha habido un aseo continuo, por lo cual un término es el baño diario, por ejemplo, ¿no? Que cada empresa ve cómo lo maneja. Mantener las uñas cortas, tener los gorros o las cofias colocadas adecuadamente. Hay que indicar, ¿recuerdan qué peligro viene a ser el cabello? Ya eso sí saben porque la vez pasada hemos hablado. Físico, ¿no es cierto? Pero normalmente ya no lo encontramos en los análisis de peligro. ¿Por qué? Porque se supone que eso lo hemos manejado con las BPM. Pero ¿qué pasa? Si nosotros simplemente nos descuidamos y que el personal se ponga la cofia y el gorro adecuadamente, ese peligro va a entrar en el producto. Entonces hay que ver ahí la importancia de manejar todos los pilares del sistema antes de llegar al HACCP. El uso de guantes obviamente es permitido, pero no es exento del lavado de manos. Si nosotros utilizamos guantes, el personal utiliza guantes, igual la eliminación del guante
tiene que ser inmediatamente si se ensucia, y el lavado de manos también antes de usar un guante. Oye, normalmente si vamos a hablar del término del uso de guantes con respecto a la norma de restaurantes y afines, la 363 indica que el uso de guantes es recomendado y de alguna forma lo exige, que sea usado en donde tenemos productos ya para el uso directo, o sea, ya productos preparados que han pasado cualquier etapa de desinfección, cualquier etapa de cocción, en el cual he eliminado cualquier peligro, ¿no? En este caso un peligro microbiológico normalmente. Entonces indican que es recomendable que en esas áreas siempre haya el uso de guantes, pero recuerden que no es exento el uso del lavado de manos. Con respecto a las botas, también indican que deben ser impermeables. ¿Por qué impermeables en este caso? Particularmente en las empresas que tienen mucha humedad, ¿no? Para evitar que tengan problemas de deterioro, más que todo. El cuidado de la ropa, de las botas, que estén limpias, calzado adecuado, cofia, guantes en caso necesario. Si vamos a hablar de la indumentaria propiamente dicha, la indumentaria tiene una particularidad en la norma. Indica que la indumentaria tiene que ser de colores claros. Por ejemplo, esa es una determinación de que todavía no se adquieren muchas empresas no industrializadas, pero por ejemplo hablamos del servicio de alimentación. Uno va a los restaurantes, uno va a los servicios de alimentación de algunas empresas y encuentra el personal, al chef, con un uniforme negro. No estamos cumpliendo la norma, y te dicen, no, pero en la 363 no dice nada. Sí, pero resulta de que la 363 no dice nada, pero tiene una norma que es más grande, que es el Decreto Supremo 007, en donde sí indica que tienen que tener colores claros. Otra cosa que también tienen que tener en cuenta es el manejo de la indumentaria para el personal de limpieza, el cual tiene que ser de un color totalmente diferente al manejo que puedan tener del personal en general, que dice colores claros. Hay que tener la parte clara de que en ninguna parte de la norma te dice exactamente blanco. Eso es algo que a veces no se lleva a la práctica. Es recomendable que sea blanco, pero no dice en ninguna parte que sea blanco, a menos en la 007 no dice. Lo importante es que sea de color claro para poder visualizar si en realidad está sucio o no está sucio. Determinando la parte exactamente de la indumentaria, es importante de que se maneje el tema preventivo para la contaminación de la indumentaria. Por ejemplo, ¿qué pasa al personal cuando tiene que ir a los servicios higiénicos estando en la planta o estando en el servicio de alimentación, al restaurante? No se quita su indumentaria, ¿no? ¿O sí? No, ¿no es cierto? ¿Qué podríamos hacer ahí? ¿Qué se nos ocurre? ¿O qué hacen ustedes en sus empresas? Hoy han venido sin ganas de hablar. ¿Por qué? Creo que voy a subir un poquito más para preguntarle yo. ¿No se acuerdan? Para ustedes, ¿qué podrían decir? ¿Qué podrían decir? ¿Qué manejo podrían realizar con respecto al uso de la indumentaria cuando el personal va a servicio higiénico? Digo, ya podría ser pues, un poco incómodo con respecto a colocarse y sacársela. Puede ser una instancia, por ejemplo, porque hay empresas que tienen mamelucos blancos, ¿no? Es más fácil, pero hay empresas también que tienen pues una camisa y un pantalón, ¿no? Por ejemplo, él ha dicho un ejemplo. Otro ejemplo, yo sé que de hecho acá hay bastantes empresas de alimentos, no les pido nombres. Cuéntenme. ¿Nadie? ¿Saben, por ejemplo, qué podríamos hacer? Podrían ponerse un mandil para cubrir la indumentaria. Obviamente el mandil tiene que ser de un color totalmente distinto a la indumentaria que manejan normalmente. No puede ser un mandil blanco, y eso es algo que se ve bastante en la práctica, que hay empresas que para prevenir la contaminación de la indumentaria, en el momento que el personal va al servicio higiénico, encontramos que se lo cubre con un mandil blanco. No es que no deba hacerlo, es que es recomendable que no deba hacerlo, porque recuerden que el color claro es netamente para prevenir un tema de contaminación. Entonces, como que puede haber un tema de confusión con respecto, por ejemplo, a la indumentaria de los visitantes. Normalmente, ¿qué indumentaria tienen los visitantes? Un mandil blanco. Entonces, esos términos siempre hay que tenerlos claros, porque en la parte netamente de la evaluación que hace IGESA se enfoca bastante en lo que se refiere a la prevención de la contaminación de la indumentaria del personal. Por ejemplo, cuando va al baño, si por ejemplo el mismo personal es encargado de eliminar la basura desde los tachos de residuos internos hacia el área de acopio de desechos,
también tienen que garantizar cómo es que el personal no contamina su indumentaria. También si el personal recepciona materia prima, y en este caso vamos a decir sube cajas, sube empaques de cualquier tipo, obviamente tiene que cargarlo y tiene que pegarlo su indumentaria. No va a ir después a tomar el producto de que está manejándolo en la parte de la planta, o no va a ir a la parte de la cocina y va a tomar como si nada el producto. Entonces esas son particularidades que tienen que tener en cuenta con respecto al control de la indumentaria del personal. Ya habíamos hablado del tema del baño, ¿no? Del baño, del lavado frecuente del cabello, cabello corto, barba, eso es bien claro, ¿ah? Hay muchas empresas, principalmente en los restaurantes, no sé por qué los chefs a veces se niegan tanto a rasurarse la barba. El término de la barba no es permisible, señores, no es permisible, lo dice la norma, no barba, no bigote, ¿ya? Eso es bien claro, es un poco complicado a veces, pero tienen que hacerlo. Uñas cortas, limpias, sin esmaltes, no usar perfumes. Por ejemplo, no se puede entrar a una planta o una cocina. Dime. Profesora, una inquietud. En los programas que se ven en la, digamos, por el cable, se ven cosas horrorosas de chefs famosos. No usan nunca mandil, no usan gorro, incluso manipulan masas de pastelería o ensaladas con el uso de anillos. Entonces, es un mal ejemplo realmente para todas las personas, sí, me parece. La verdad que sí. Gracias por tu participación. Sí, definitivamente lo que dice tu compañera es totalmente cierto. Si algo nos podemos ver un ratito de la televisión y vemos una serie que indica cocina, no tienen cofia, ¿no? Con las cosas tienen un mandil que lo están pegando y todavía lo pegan con otras cosas. Es totalmente cierto, señores, eso, pero lamentablemente en la norma no dice aplicable a la parte televisiva, ¿no? Lamentablemente no es un buen ejemplo. Con respecto a lo que decía su compañera del anillo, el anillo de matrimonio es algo que está permitido, no puede ser prohibido. Sí, les cuento, los caballeros que decían no me lo puedo poner de trabajo, les acabo de dar una mala noticia. Sí, es una mala noticia para los caballeros, no creo que para las damas, ¿no? Ay, sí, ya se despertaron, qué bueno. La noticia les impactó, creo. Bueno, sí, el anillo de compromiso, el anillo de bodas es permitido para usarlo. Obviamente no es una buena práctica. Pero ¿qué pasa? Que recuerden que el Estado protege a la familia. Y una manera de proteger a la familia es el uso del aro de matrimonio. Obviamente hay un término de política de la empresa. Un término que cuando tú ingresas a la empresa te dice: mira, ¿sabes qué? Te cuento de que yo sé que el anillo está permitido, pero en esta empresa no. Así que firma este compromiso que no vas a usarlo. Obviamente ustedes felices lo firman al toque, ¿no? Yo sé que lo firman al toque, al contrario, firman unos 5 por si acaso, dice. Sí, ese es término de política, pero normalmente no van a encontrar que un ente gubernamental, exactamente como les estoy diciendo, gubernamental, vaya a decirles algo sobre un aro de matrimonio. Sí puede decir una empresa certificadora internacional, eso sí, porque recuerden que es una normativa voluntaria. Hablamos, por ejemplo, de la ISO 22000. En la ISO 22000 no te permite crear matrimonio con política de la empresa, sin política de la empresa. No se permite. Simplemente porque recuerden que es un estándar voluntario. Y si vamos a hacer la evaluación de riesgos, el aro de matrimonio es un peligro físico, ¿no? Y ni modo, ¿no? Se tiene que manejar así. Pero esas son las particularidades del uso. Después, ninguno, no cadena, no anillos. Chicas, el aro de compromiso sí no está permitido, el anillo de compromiso sí no, solamente el aro, así que no vayan a equivocarse. También, el término también con respecto al uso de colonias y perfumes, normalmente cuando se va a hacer una inspección de lijeza, yo estuve hace 3 meses en una inspección, entramos a una cocina con lijeza y sentíamos olor a colonia, y todos los ayudantes de cocina decían: pero yo no me he echado colonia. Sí, pero es que ahora resulta que los desodorantes, los varones, parecen colonia. Y el olor era demasiado fuerte. Entonces, eso no está permitido. Así que al determinar no uso de perfumes, deriva en el término de que es el no uso de opciones que tengan un término de olor fuerte. El olor fuerte no está permitido. ¿Por qué? Porque indican de que puede ser un distorsionamiento del producto, no una característica del producto. Es más que todo por eso, porque
En realidad no dañaría la inocuidad del producto. ¿Sí? ¿Se comprende esa parte? Okay. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ahí está, ya, dime. Una consulta. En cuanto al tema de percibir olores, ¿no sería algo subjetivo? Sí, pero recuerda que es un ente gubernamental, ellos lo determinan así. Pero al momento del auditor, supongamos que ese día tiene congestionada la nariz. Ya. ¿Cómo va a medir? Si está congestionada la nariz, el auditor no puede entrar, te cuento. Yo, por ejemplo, así no puedo entrar. Yo me encargo de hacer inspecciones a la base de servicio de alimentación de Melchorita y esta semana no he podido entrar porque estoy así. No, puede ser el auditor, puedes ser el rey de España, pero no debes entrar con gripe. Sí, y por ejemplo, hay un término, ya no se acuerdan, la vez pasada hablamos de los visitantes. ¿Qué dijimos de los visitantes? Tú sí estuviste la vez pasada, yo me acuerdo. A ver, ¿qué dije a los visitantes? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Claro, se le debe proporcionar su CPP o su indumentaria. ¿Qué más dije de ellos? ¿Se acuerdan que les hice un ejemplo? Yo me acuerdo que les hice un ejemplo. Tienen que controlarlo, tienen que saber cómo entraba. Obviamente dentro del control está el tema de su salud. ¿Estás enfermo? ¿Estado de salud adecuada? Sí, firma. Todo el que entra. Todo el que entra. Entonces, así sea un inspector o un auditor, si tiene algún síntoma, recuerden, tiene que ver porque lamentablemente digo yo que hay cosas de que entre la ley de seguridad e inocuidad chocan, pero lamentablemente por un término de ley de seguridad, en el término de salud ya no podemos hablar exactamente del control de enfermedades en un formato. Podemos hablarlo como términos en conceptos, pero no podemos tener un documento en el cual tengamos el desglose de las enfermedades del personal, porque ahora la ley de salud lo prohíbe. Y recuerden que tenemos una ley de seguridad y salud ocupacional. Entonces ya no podemos tener el formatito donde diga Juan Pérez ha tenido, ¿cómo se llama?, gastritis, ha tenido esto, todos son esos, ya no puede decir. Simplemente tiene que decir Juan Pérez, indica el doctor tanto, es apto o no apto, nada más, es lo único que podemos tener. Con respecto a síntomas, sí, síntomas, dolor de cabeza, dolor de estómago, dolor de garganta, lo que tú me dices, puede decir, por ejemplo, está afónica, por ejemplo, síntomas. Son síntomas por los cuales no podrían entrar, ¿no? Entonces es una particularidad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Nadie? A ver, dime. No, para nada, no, te comento por qué. Ni siquiera Digesa. Hace un año más o menos Digesa fue a hacer una validación a una empresa. A veces Digesa pide el apoyo de algunos consultores para sus visitas. Fuimos a la empresa y cuando nos estábamos entrando a la cocina, fue una cocina, sentíamos el olor a Poet bebé todavía me acuerdo. Nosotros entramos, el olor era muy fuerte, que habían hecho que todo el piso del ingreso y todo que pareciera y que se vea bonito, le habían echado Poet. Y tú entrabas a la cocina, no se percibía tan fuerte como la parte de ingreso, pero sí se percibía el olor. Recuerda que una característica de los productos químicos para la industria alimentaria es que no tengan olor, no tengan color. Recuerda que esa es una característica, por eso es que actualmente dentro de la industria alimentaria los productos químicos, ustedes ya no ven por ejemplo un gel desinfectante color verde como veíamos antes, ¿no? Quizás por ahí encuentran un jabón, que recuerden que el jabón está permitido que pueda hacer uso cosmético porque el jabón no tiene resolución térmica, no está obligado, el desinfectante sí, no puede tener color. Obviamente eso también aplica para todo lo que inmersa la planta, ¿no? Por ejemplo, ahí va el término, pero también se estuvo bajando el uso de lejía. ¿Qué pasa si no utilizamos la lejía adecuadamente? Entonces entramos y el olor de lejía es espantoso, ¿no es cierto? Nos saca corriendo. Ese es un término también por el cual también se baja lejía, aparte de que el uso de lejía también se identifica como que
todavía tiene un poder residual, puede quedar en el producto. Y por el momento no hay una base técnica que indique que ese poder de residualidad no dé una enfermedad al personal, ¿no? Obviamente hay empresas que se preocupan en validarlo y todo, pero es bastante costoso. Entonces, ahí tienen que ver el costo-beneficio de su trabajo. ¿Sí? ¿Respondí tu pregunta? Listo. ¿Alguien más? Dime. Una pregunta. ¿El uso de mascarillas está dirigido para todo trabajador que manipula alimentos? Porque en el caso de chef o cocineros veo que no utilizan mascarillas. Bueno, te cuento. Gracias por tu participación. La norma, todo lo que se refiere a cocinas, restaurantes, afines, la determina la resolución ministerial 363, en donde indica claramente el uso de mascarilla. En planta es un poquito distinto, es un poquito, aclarando, un poquito distinto. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos una recepción en la cual pues tenemos caja, metan cosas sucias, etc., el uso de la mascarilla solamente es cuando tenemos exposición del producto, ¿ok? Pero en el caso de la cocina no informo que no use mascarilla, ¿no? Y el uso de mascarilla ahí es evaluado muy fuertemente. ¿Por qué? Porque te van a decir que la mascarilla se usa aquí, no aquí. Porque tú entras a veces a las cocinas, que algunos se los ponen y puedes hacer la mascarilla, ¿no? ¿Qué sirve? ¿Recuerdan cuál es el uso de la mascarilla? ¿Te acuerdan? Dime. Para evitar contaminar con ese producto con la respiración, si estás agripado, alguna cosa. Correcto. ¿Qué más? A ver, hay una parte técnica importante que siempre se le dice al personal para que ayudarlos a que entiendan de que tienen que ponerse la mascarilla aquí. Porque siempre dicen, pero si ya me tapé la boca. Trabajo en muchos lugares que me dicen, pero ya me tapé la boca, pues señorita. ¿Qué importa la nariz? Recuerden que nosotros naturalmente, tenemos Staphylococcus aureus. Normalmente. Eso es parte de nuestra flora. Vamos a verlo en un ratito también. Es parte de nuestra flora. Pero ¿qué pasa si nosotros la transmitimos al producto? Recuerden que tenemos un límite permisible en la cantidad de Staphylococcus. Entonces, estaríamos formando un tema de contaminación. Esa parte siempre se le empuja al personal, aparte del tema de enfermedad que es con su compañero, para que no haya ningún tipo de contaminación. Un tema de enfermedad es por un tema de que puede ser que esté en planta y se comience a gripar y bueno, antes de que se gripe se pone eso, ¿no? Pero recuerden, el personal no puede ingresar con ningún síntoma de salud fuera de lo normal a planta, restaurante, a ningún ente donde tenga que ver lo que se refiere a los alimentos. Eso no quiere decir que no vaya a trabajar. Eso no quiere decir que no vaya a trabajar. Eso quiere decir que lo pueden cambiar de área. Si está todos los días en cocina, bueno, pues hoy día te puedes arreglar los documentos. Sí, porque eso también es un tema que bien ambiguo a veces cuando se dicta una capacitación. No le dicen, no, pero la señorita dijo que me fuera. Así que para aclararlo. ¿Alguien más haciendo una consulta? Sí, por ejemplo, en ciudades donde hace demasiado calor, en plantas utilizan el gorrito y la mascarilla. Yo hice una visita una vez y sudaban demasiado y no contaban con aire acondicionado. Ya, cuéntame, ¿qué producto era? Cócteles. ¿Cócteles? Preparación de cócteles. Ya, te cuento una cosa. Eso va por dos términos que vas a tener una observación ahí. Recuerda que todo lo que encontramos al momento de visitar son observaciones y hallazgos. Después lo convertimos en lo que deben ser. Dentro de la normativa te garantiza que en esta parte que tú tienes ahí la aplicable la 363, que el ambiente de trabajo debe ser el adecuado. El ambiente de trabajo, uno es el tema de la temperatura. Tiene que ser a una temperatura, o sea, ya tiene algo en contra de no tener un aire acondicionado. Obviamente, que si no tiene aire acondicionado, el pobre personal está pero que suda, ¿no? Entonces, ahí lo que ellos tienen que solucionar es el aire acondicionado. No es que el personal, porque el personal obviamente se aburre y se quita la mascarilla. Se aburre. Yo les cuento un caso personal. Yo soy jefa de calidad de una empresa que brinda productos frescos. Nos pasamos una planta nueva porque hemos crecido y obviamente en la instalación hubo un pequeño tiempo para que colocaran el aire acondicionado. Y ya mi personal que está acostumbrado tanto tiempo a usar mascarilla, los encuentro con la mascarilla acá.